Antes de sentarse, vamos a leer, vamos a hablar del traspaso de poder, de poderes delegados de Jesús, de Cristo, al Espíritu Santo. Es decir, vamos a hablar de la era del Espíritu, que está en vigencia todavía. Leemos en el nombre del Señor en Hechos 1, 3 versículos claves con los que vamos a iniciar este desenvolvimiento del trabajo del Espíritu aquí en la tierra. Es decir, la delegación de la autoridad de un paracleto al otro paracleto. Porque luego el paracleto que estaba asciende para interceder y el paracleto que viene se queda cubriendo el área de la tierra. A lo menos sabemos nosotros de la tierra, quién sabe qué otros ámbitos, pero vamos a hablar de la tierra. Dice así el verso 5, 6 y 7 de Hechos 1. O sea, la era del Espíritu. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. No toca, el 7 y el 8, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las fechas que el Padre puso en su sola potestad, pero vais a recibir poder al venir el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos a oír de la palabra que nos hace crecer? Muy bien. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que nuestro Señor, a los que han leído la Biblia, que nuestro Señor dijo antes de ascender que Él era necesario y era preferible, o como dijo Él, os conviene, dijo, que yo me vaya, hablando de la persona del Hijo, para que venga el otro? Fíjese. Entonces, como que quería decir, desde luego, quería decir que no iban a estar los dos en la actividad acá, sino que se iban a cambiar de lugar. El que estaba en la tierra subiría a interceder allá, a la diestra del Padre, y el que estaba con el Padre, oficialmente, descendería a tomar el lugar del Cristo que se iba. El Cristo visible le iba a dejar el poder, la potestad, al otro que era invisible. Amén. Bueno, eso fue lo que sucedió exactamente. ¿Para qué ese cambio? Precisamente para que el Cristo que estaba afuera de cada uno, a los que enseñaba, a los que distribuía en trabajo, se volviera un Cristo. La nueva era, la era del Espíritu Santo, tenía que ser abordada con la promesa de que el Espíritu Santo con poder vendría sobre cada uno de los participantes de esa tarea, porque no se había trasladado el otro. El otro, cuando digo el otro, me refiero a los dos paracletos, Cristo y el Espíritu Santo. El otro no había descendido a morar en la tierra, sino que había trabajado, operado desde los cielos, llenando profetas, enviando los mensajes proféticos, etcétera, del Antiguo Testamento. Pero ahora iba a descender y se escogió un día específico. Es otra cosa que quiero que notemos, que no iba a descender cualquier día. Como que el Padre tiene tasados, marcados los momentos que están en su sola potestad. ¿Qué momento tenía que ser? Ahora lo sabemos. En aquel tiempo era una promesa. Vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cuándo? Bueno, ahora lo sabemos, repito, porque fue en el día de Pentecostés.
Estaba entonces establecido que vendría el Espíritu Santo 50 días después de que se hubiera ido o que hubiera sucedido Pascua. Que Pentecostés quiere decir eso, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Entonces, si esa fecha estaba fijada, en esa fecha vino. Exactamente. Entonces, podemos deducir que si Dios preparó todo de antemano, ¿y cuántos creen que lo preparó todo de antemano? Bueno, entonces también ha de haber estado establecido exactamente, aunque no lo sabía ninguno en la tierra, el día en que Jesús vendría a encarnar. Sí estaba establecido. Cuando Él vino a encarnar en el vientre de María, estaba llegando el Paracleto precursor del otro Paracleto. Estaba llegando el que venía a pagar por el pecado del hombre. Bueno, note usted que Dios tiene fechas y no las tendrá fijadas ya para el futuro. Seguramente tiene establecido que va a volver en una fecha exacta, aunque nosotros no lo sabemos. Pero se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir. Dígame, hermano. Diga como decía la iglesia al principio: ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, Maranata. Diga, ven Señor Jesús. Está establecido. Entonces, la nueva era se inauguraría, y nótelo bien. Verso 5, 1:5. Se inauguraría con los bautismos en el Espíritu Santo. La otra era, la era previa de encarnación, la era de la paga del pecado, sería con la aparición personal, visible de Cristo. El invisible se hizo visible desde Belén para adelante. Dice amén. Muy bien. Entonces ya tenemos que esa era previa era sencillamente venir de lo invisible a lo visible para poder morir visiblemente y volver a hacerse invisible a los de la tierra. No que Él se hizo invisible sin cuerpo, no. Él se fue visible, pero se desapareció allá arriba mientras se hacía presente el otro que tampoco iba a ser visto. Entonces se volvió otra vez, antes de la encarnación, se volvió al estado de no visibilidad de los dos paracletos. Bueno, antes de Belén, ¿cómo era? Invisibles los dos. ¿De acuerdo, hermano? Dígame amén a eso. ¿Está de acuerdo? Es decir, antes de Belén, el Cristo, que es para el paracleto primero, no era visible. Entonces lo hicieron visible y tangible. Pero luego se va el visible, después porque era necesario que viniera visible para pagar y para morir, para derramar su sangre. No podía derramar sangre un espíritu sin sangre. Entonces le dieron sangre, cuerpo, carne, para que viniera y comiera con ellos, conviviera con ellos. Amén. Y conviviendo con ellos y mostrándose vivo después de muerto, subiera. Muy bien. Pero ahora el visible, repito pues, entonces, se fue y ya no se ve. Pero vino el otro, pero el otro ya no vino visible. No le dieron cuerpo al Espíritu Santo como se lo dieron al Hijo. Por eso no es visible. Pero se estableció ese Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se estableció en un cuerpo místico. Ya he explicado, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está morando el Espíritu Santo? Desde el día de Pentecostés hasta que regrese el otro Paracleto, está morando en el cuerpo místico del Señor Jesús, o sea, la iglesia. Muy bien. ¿Está claro eso, hermano? Démosle un aplauso a eso. Eso es la venida del Espíritu Santo. Ahora,
Notemos varias cosas. Primero notemos que el Espíritu Santo vino al igual que el Hijo, a habitar en carne. Pero ahora habita no en una persona, sino habita en todos los que son del cuerpo místico. Pero somos de carne de carne, sangre y huesos. ¿Cierto? Santo que habitó en el cuerpo físico de Cristo, vino a habitar en él con carne, sangre y huesos de Cristo. Ahora con nosotros vino a habitar el Espíritu Santo en una corporación de carne, sangre y huesos. Ya tiene carne y sangre y huesos, entonces el cuerpo del Espíritu Santo. Amén. No se puede llamar encarnación porque no es una encarnación individual, sino es colectiva. Ninguno puede decir, por ejemplo, en lo individual de la iglesia mística del Señor, ninguno puede decir, yo soy morada total del Espíritu Santo en cuanto a cuerpo. Porque dice Pablo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros todos, ¿no? Pero miembros en parte, en particular, cada uno es miembro, pero no es la totalidad. Solo en Cristo era la totalidad en él, porque el cuerpo físico lo llenó todo el Espíritu Santo. Ahora, en lo individual, el Espíritu Santo va llenando los cuerpos, pero la plenitud de su cuerpo es la totalidad de la iglesia que está aquí en la tierra. Muy bien, muy amplio explicar esto, pero vamos a pasar adelante. Entonces, la era del Espíritu, que ahora está vigente hasta que todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies, está en una corporación mística. En el capítulo 2 de Hechos, leemos en el vamos a ver, 17, en los postreros días derramaré, dice Dios, de mi espíritu sobre toda carne. Eso se hizo efectivo desde Pentecostés y se sigue haciendo efectivo hasta el día de hoy. Y se seguirá siendo efectivo hasta que la totalidad entre al cuerpo místico. Y durante este tiempo de siembra de esta edad, dice la Escritura en el capítulo 2, verso 21 de Hechos, y dice, mas todo aquel que invocare hoy, en este tiempo, el nombre del Señor, será salvo. Será salvo en aquel día. Vamos a ver por qué decimos así. Porque se habla de un tiempo de siembra antes que venga el día terrible. Pero en el día terrible va a haber escape, porque es cosecha. Pero ese escape es de aquel que fue sembrado hoy. No se puede esperar cosecha de lo que no fue sembrado antes. O sea, todos los que fueron sembrados hoy, y cuando digo hoy me refiero al tiempo de la era del Espíritu, será salvo ahora y en aquel día, invocando el nombre del Señor. Lo que quiero dejar claro es que es esta era del Espíritu la oportunidad de escapar. Aunque va a haber salvamento de escapados en el día terrible. Pero tuvo que haber clamado hoy, en el tiempo del perdón, para escapar, si le tocó quedarse a aquellos días terribles, escapar en los días terribles. No esté nadie pensando, yo voy a escapar en los días terribles y voy a buscar allá en los días terribles escapar. No, busque hoy para poder escapar. Amén. Bueno, yo creo que eso está claro para el que quiere entenderlo. Ahora vamos a ver en el verso 7 del mismo capítulo 1 de Hechos. Se va a ir el intercesor, se va a ir el paracleto que va a ir a interceder para que todo este tiempo de clamor, hasta que el paracleto intercesor regrese, él va a estar
poniendo nuestra causa delante del Padre. De tal manera que durante todo este tiempo podemos clamar, podemos confesarle a Él nuestros pecados, podemos ser limpiados durante todo este tiempo para estar preparados para el día terrible, grande y terrible que dice acá. Yo lo voy a leer, hermano, en Hechos 2, el verso 20. Las grandes conmociones que vienen terribles para el mundo, que se anuncian hasta por la ciencia misma, serán, según el pasaje, aún hasta las conmociones solares y lunares. Estoy leyendo verso 20. Solares y lunares serán antes que venga el día terrible. Entendemos que el día terrible de Jehová va a concluir con un juicio final. Y ese es el día terrible cuando muchos serán avergonzados y otros se les será dada la bienvenida. Fíjese bien en eso. Unos se levantarán, dice Daniel, en aquel día para vergüenza perpetua. Mejor lo vamos a leer en Daniel capítulo 12. Si usted me acompaña buscando Daniel capítulo 12, usted va a encontrar ahí, aquí está. Vamos a ver cómo dice. Dice en el verso 2, y muchos de los que duermen, está hablando del tiempo cuando se levante la gran tribulación. En aquel tiempo, dice verso 1, se levantará Miguel y habrá conmoción y angustia como nunca ha habido antes. Está hablando de la tribulación. Pero después de la tribulación, muchos de los que duermen en el polvo, los muertos, serán despertados. ¿Oyó eso? ¿Para qué? Para vida eterna unos y otros para vergüenza perpetua, confusión perpetua. Entonces se está llegando a un día en que viene el juzgamiento y se van a levantar vivos y muertos, porque el Señor fue constituido por el Padre juez de vivos y de muertos. Está claro, nadie va a escapar a ese enfrentamiento. Claro, los fieles que no tienen juicio perpetuo, que no tienen condenación porque están en Cristo, oiga bien, serán juzgados no en este juicio final, sino que serán llevados todos, sin excepción, al tribunal de Cristo. Ahora, en el tribunal de Cristo se van a hacer juicios correctivos. Se hacen juicios correctivos. No está en función ya directa al tribunal todavía, pero ahora por eso es que se están haciendo juicios correctivos acá, en vida. Por eso hay intervenciones de Dios sobre los fieles para ayudarlos, para dirigirlos, y a los infieles para corregirlos. Pero dice que de todas maneras, hagamos lo bueno o hagamos lo malo, daremos cuenta de eso en el tribunal de Cristo. Ahora, la pregunta que está flotando en el espacio es, suponiendo que un redimido, un fiel de Jesucristo, que siempre fallamos, ¿no?, en algo, hayamos hecho lo malo, al llegar al tribunal de Cristo seremos juzgados, dice. Yo entiendo que ese juzgamiento tendrá que ser un juzgamiento de corrección nada más, no definitivo. Porque el juzgamiento definitivo se hará en el juicio final. Eso sí es final, como el mismo nombre lo dice, a condenación, o si está inscrito en el libro de la vida, a eternidad con el Señor. Pero me preocupa, por eso estoy explicándolo, el tribunal de Cristo, en donde todos daremos cuenta de lo que hayamos hecho
mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿No coincidirá eso con el pasaje de Daniel, que unos a vergüenza y otros a escape? Bueno, pero sigamos con el desarrollo del trabajo del Espíritu Santo acá. Entonces, visto este ángulo que ya explicamos, ahora, después de la ascensión de Cristo, en donde se llevó para allá la tarea de interceder, pero dejó su autoridad delegada al Espíritu Santo para que la pusiera el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo lo voy a leer. Entonces no es asunto tanto de conocimiento, dice el verso 7, 1:7 de Hechos. No es tanto saber fechas, no es tanto saber tiempos, no es tanto conocimiento de la voluntad o de la doctrina del Señor, sino es más bien esperar poder, recibir poder. ¿Para qué? Para alcanzar con el mensaje a todas las generaciones que van a ser alcanzadas. Aquí vamos a detener un poquito para explicar un detalle. No pudo haber sido esa investidura de poder del verso 8, en donde recibiréis poder para ser testigos para una generación. Porque el Evangelio no fue diseñado para una generación de humanos. No se trataba de salvar una generación. Es que algunos, ¿sabe por qué estoy explicando eso? Porque algunos creen que esta delegación de poder en el Espíritu fue solamente para la primera generación de cristianos. Pero ¿cómo pudo haber sido si iban a ser testigos todos los sucesores de la autoridad del Señor, como ministros, como sacerdotes de la nueva era, testigos hasta lo último de la tierra? Ahora expliquémoslo. ¿Cómo podía ser una generación primera testigo o testiga, la generación hasta lo último de la tierra en todos los tiempos de esta era? No podía, porque ellos murieron a los 100 años, ya no había nadie de ellos después de la era. O a los 200 años, digamos, o 300 años, ya no había nadie. Entonces, si hubiera terminado ese poder, si hubiera terminado esa transmisión de poder con la muerte de la primera generación, pero no se terminó. Los apóstoles del Señor no se llevaron a la tumba el poder. Pablo mismo lo explicó diciendo: ahora, Timoteo, prepara hombres fieles que puedan transmitir este mensaje a otros también fieles. Ahí se está preparando el traspaso otra vez de poderes de una generación a la otra generación, y esa a la otra, y hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? De tal manera que podríamos decir nosotros que podemos esperar eso ahora. ¿Sí? ¿Se puede esperar ahora? ¿Recibiréis poder? ¿Se puede esperar ahora con toda seguridad cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? Sí, Señor, claro. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿A dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero oiga, mi hermano, nosotros posiblemente no podemos ir hasta lo último de la tierra. Entonces otros irán. Supóngase que a nosotros ya no nos fuera dable seguir más allá de nuestras fronteras. Otros seguirán en otras fronteras. Y que en esta generación ya no hubiera oportunidad, otros van a seguir en la siguiente generación, hasta que el Señor regrese, como no sabemos cuándo. Ahora, cuando Él regrese, todo el que haya invocado en ese tiempo de generación y generación, que van casi 2000 años, será salvo. Interesante que ese salvo va a dar frutos en este tiempo. Interesante que ese salvo puede esperar la investidura de poder con señales visibles.
Eso no quedó confinado a la primera generación, otra vez insisto. Porque dijo el Señor, y lo apuntó Marcos, ir por todo el mundo, pregonar el Evangelio. Y el Evangelio se va a pregonar hasta que Cristo regrese. Si hubiera sido dado eso a la primera generación, ¿quién lo estaría promulgando ahora? Ninguno. Se hubiera acabado el testimonio. Pero siguen habiendo testimonios, y siguen habiendo testimonios, y seguirán habiendo testimonios, y las señales seguirán a los que creen. Dice amén a eso, hermano. Levante sus manos, dele gracias, apláudale al Señor su programa. Entonces, actualicémonos. Actualicémonos. Yo los bautizaré con Espíritu Santo, dijo Cristo. Y luego seguimos entonces. Vino en Pentecostés, esa promesa se empezó a cumplir en Pentecostés. Y se ha seguido cumpliendo, permítame, en todos los que lo creen. Y ahora se ha acrecentado eso. Como que está viniendo otra lluvia, como que la primera lluvia hubiera mermado, ¿no? Y ahora está otra vez viniendo en gran escala. Y me parece que esta es la lluvia tardía, la última, antes de la cosecha. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si le diéramos una vueltecita al mundo, está encendido el mundo en lluvia de Espíritu Santo. Hasta en grupos que usted no podría imaginar. Hasta en grupos que eso lo negaban. Hasta en grupos que decían que todas esas efusiones y todas esas manifestaciones eran locura, o que era imaginación, o que era mente calenturienta. No, ahora están ellos mismos experimentando, y están experimentando una renovación total de aquellas rutinas, de aquellas místicas y de aquellas ceremonias, de aquellos ritos, aquellas ceremonias, de aquellos ritos que han estado cayendo. Y entonces está surgiendo lo que se debe cumplir en el verso 8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una generación en Jerusalén, otra generación probablemente en Judea, otras generaciones hasta Samaria, otras hasta lo último de la tierra. Yo me tengo la sospecha que nosotros somos la última generación, que va a ir hasta lo último de la tierra. No digo solo esta congregación, todas las congregaciones de la iglesia de Cristo en el mundo. Amén. Y van a ir ellos a sus respectivas áreas, y al juntar todas las áreas se fue a todo el mundo. Ya se pregonó a todo el mundo. No dice que todo el mundo se va a convertir, pero dice que todo el mundo, antes que venga el día grande y terrible, va a oír. Y todo lo salvable va a clamar. ¿Qué tarea más buena, hermano? ¿Estará usted cumpliendo con esa tarea de que el otro que vendría lo va a movilizar a usted al evangelismo personal, a testificar ahí, a donde vaya? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un aplauso fuerte al Señor. Al Señor de la gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Le da gloria al Señor? Posiblemente usted no salga de la ciudad, pero otros con sus aportaciones, las que usted da, salen. Quizá va alguien de negocios personales a otro país, pero como que el negocio es algo nada más de mantenimiento. Y a la mera hora ya ni el producto vendió, sino que se puso a hablar de Cristo. Amén. Y muchos van a hacer las dos cosas, o sea, vender el producto y presentar a Cristo. Como Pablo cuando presentaba a Cristo y hacía carpas. Su objetivo no era hacer carpas, ni perfeccionarse con un máster en carpas. No era su objetivo eso, sino con las carpas
haciendo carpas, mantener el mensaje corriendo. Amén, hermano. Eso es para cualquiera. No necesita usted una investidura oficial. No necesita usted una nota, hermano pastor, perdone. ¿Podré yo hablar allá en el país a donde voy a ir? ¿Podré hablar? No, eso no necesita permiso. Eso le va a salir a usted espontáneamente. Fíjense que no estamos hablando de ministerios instalados, sino del evangelismo de cada miembro. Recibiréis poder y no dejaréis y no podréis dejar de testificar. Mire, este producto es bueno, yo se lo aconsejo, lléveselo, está barato, pero es mejor que usted también, aparte de eso, ponga su atención. Ahí está el mensaje. Posiblemente de la cólera el otro ya ni le compra el producto. O a lo mejor el otro le va a decir: usted también es hermano en la fe, me llevo el producto, démelo todos los que tenga. Aleluya. Pero lo más probable es que no le admitan ya ni el producto, porque no es de todos la fe. Hay gente que le va a decir: usted ya aburre, solo eso, habla de Cristo. A mí me lo han dicho cantidad de veces. ¿Y por qué no le pone a los mensajes algo humanístico, algo de filosofía? Me han dicho. ¿Está usted solo con Cristo? Pues ojalá que fuera más cristiano todavía el mensaje cada día y menos filosófico. En vez de ponerle filosofía y ponerle ciencia, mejor quiero yo quitarle eso. Y que sea solo lo que dice acá, que es la verdadera ciencia. Démosle un sonoro aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Muy bien. Espero estarme explicando. Entonces, mientras se va el Paracleto intercesor, y ya se fue hace 2000 años, y regresa, nos toca a nosotros la tarea de ir hasta lo último de la tierra. Ya expliqué que no todos lo vamos a poder hacer, pero muchos lo van a hacer. ¿Para qué? Para que procedamos mientras viene el Señor a organizarnos para el trabajo. Fíjese que en el verso 12 de este mismo capítulo 1 se ve que van a recibir el poder. Están esperando en Jerusalén recibir el poder. Pero antes de recibir el poder, se reorganiza el grupo apostólico. Porque ellos iban a ser la base de la organización eclesiástica. Por eso se llama evangelio apostólico. Pero había un puesto vacío, el de Judas, el apóstol que murió porque perdió su apostolado. Entonces, eligieron al sustituto de Judas. Ya sabe usted que cayó la suerte en Matías. Y entonces ya viene el Espíritu Santo como a sancionar esa organización o esa reorganización. Entonces se necesita que todo cuerpo del místico del Señor se organice, que tome a ver qué elementos, cómo va a empezar. No es nada más de juntar un montoncito de gente, meterle en un garage, alquilar un gran local y empezar. No es solo eso. Hay que tener base escritural. Apóstoles empezaron el trabajo, apóstoles lo van a seguir. Y el Señor va a seguir operando por los ministerios que Él está llamando. Ahora, el llamado de los ministerios de hoy no son ocurrencias de grupos ni de gente. No es asunto de que yo voy a hacer no. Este tiene que ser llamado por el Espíritu Santo. Primero tiene que estar el Espíritu sobre él y moverse a raíz de que está el Espíritu Santo, el que quedó encargado de hacer todo ahora en la tierra, sobre él. Y que la gente distinga que está sobre él. Y entonces arranca el trabajo. Porque usted sabe que ahora el que llama es el Espíritu Santo.
apartadme, voz del Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la tarea a la cual yo los envío, dice el Espíritu Santo. ¿Quién está llamando? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién está apoyando? La iglesia, el discipulado. Porque inmediatamente que los identificó el Espíritu Santo, fulano y sutano van a ir a la tarea apostólica. 14:14 de Hechos lo dice. Y el capítulo 13. Entonces el pueblo apoya eso y los despide a la tarea a la cual el Señor los ha enviado. Nota que es un consenso, no es una idea personal de alguien, no es un brote suelto, espontáneo, así como quien dice se le ocurrió a fulano y a sutano y a mengano, hermano, como está sucediendo ahora. Tiene que ser en una estructura bíblica. Amén. Y las ovejas, dichosas las ovejas, que pueden identificar a sus pastores, a sus ministros. Hay ovejas que están siguiendo a cualquier persona que se le ocurra decir que es ministro y que no llena los requisitos escriturales. Se aventuran y se van con esos grupos sin señales o con señales. Acuérdense que las señales no tienen que ser necesariamente previas, las señales milagrosas, por ejemplo, porque milagros van a haber, y no es tanto donde hay milagros, sino de qué procedencia. Porque va a haber, me va a perdonar la palabra, pero esa es la palabra más exacta que encontré. Va a haber un concurso de señales. Este las va a hacer, y este las va a hacer más grandes, y este otro más grandes, y más grandes, y la gente va a estar confundida en medio de las señales. Porque no son las señales, es la palabra que va a ser confirmada por esas señales. Y la estructuración. Antes de salir al mensaje, antes de ser investidos de poder, fueron organizados por los apóstoles. Eso está claro. Después de eso, de la organización, le llamo yo reordenación apostólica, la inclusión de un Matías que no era apóstol, se va el Paracleto y se fue. Eso estamos relatando hace 2000 años. Entonces, en Pentecostés fueron llenos todos los que estaban ahí del Espíritu Santo para ir al mundo. Bueno, ¿qué sacamos de eso, hermano? Pero no es tanto una deducción, está claro que hasta recibir la investidura de poder del Espíritu sobre, se debe ir. La pregunta del momento sería, ¿y por qué se van muchos sin la investidura? ¿Y por qué van muchos sin esperar su llenura? Con razón van a decir disparates. Con razón van a enseñar lo que la Biblia no dice. Con razón se hace un desastre colectivo después. Y la gente, como ya está domesticada a esa manipulación, lo sigue hasta las Guyanas. Lo sigue hasta las hecatombes más espantosas que usted pueda imaginar. Pero ¿qué peligro puede haber si usted está siguiendo una estructura escritural? Y si usted sabe distinguir la voz de su pastor. Por eso el Señor, cuando vio a las multitudes con hambre de dos clases, hambre de palabra y hambre de pan, aquellas multitudes que les dio de comer, dijo que Él tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Era más importante eso. Darles el pan fue fácil después en las manos de Cristo. Y eran miles y era un imposible humano. Pero ese imposible humano fue llenado por Jesucristo, por Jesús. Pero quería que esa gente tuviera organización del Espíritu.
para que no padecieran esas desorientaciones. Afortunadamente se encontraron con Cristo en el desierto y les dio de comer. Pero si se hubieran encontrado con un falso, no estaban preparados, no tenían pastor, no tenían organización, no tenían a quién recurrir. Muy bien, vamos a pasar a otra página del libro de los Hechos, del mismo libro, pero verso o capítulo 2. Y entonces vamos a ver cuál fue el desarrollo del otro. Bueno, ya se fue el uno, está intercediendo ahí arriba. A la hora que usted quiera, ahí tiene su intercesor. Pero ahora estaban todos unánimes juntos, 2:1 de Hechos. Todos unánimes juntos, obedeciendo el mandato de Jesús. No se vayan hasta que reciban el poder. Y ahí están. Y en el verso 4 dice, quitando los detalles, y todos fueron llenos del Espíritu. Entonces el objetivo de juntarlos en unanimidad era para llenarlos del Espíritu. Hermano, no nos juntemos sin unanimidad, porque entonces no va a haber llenuras. Va a haber llenuras para los que la quieren, pero los demás se van a quedar igual. Juntémonos para orar en unanimidad. Y ahí vendrán las llenuras. Vendrán los bautismos del Espíritu. ¿Para qué? Para capacitar a ese grupo y a este otro grupo y todo el grupo que quiera, porque la promesa es para todos los que Dios llame en esta era. Si te está llamando a ti y no has llenado tu programa, tienes que llenarlo con la plenitud del Espíritu, con el bautismo del Espíritu Santo, con el testimonio ambulante de que Cristo está vivo. Tienes que llenar tu programa. Pero yo te auguro una cosa, haciendo un paréntesis: no lo va a llenar nadie, ese programa personal, si no se llena del Espíritu. ¿Por qué hay tanta vida en desastre? Porque no nos llenamos. O si estamos llenos nos vaciamos. Hay que estar constantemente bajo las unciones del Espíritu y llenándose. Mire una cosa muy interesante. Los 120 que estaban en el aposento alto estaban vacíos del Espíritu cuando llegaron ahí, pero estaban unánimes, esperando algo. Entonces el Señor viene y los llena. ¿Nota eso? Entonces, ¿por qué será que muchos no se van llenos? Porque no llenan, porque no cumplen los requisitos. Eran 500 los que oyeron la orden, se sabe, ¿verdad? 120 esperaron. ¿Y los demás? Pues los demás se cansaron. Los demás dudaron. Los otros creyeron que no era para ellos y se fueron. Y fueron 120 los que empezaron. Después se fueron agregando otros y otros y otros hasta el día de hoy. Pero el que se rezaga, el que se va, el que se cansa, el que le pasa el entusiasmo, se queda sin la plenitud del Espíritu. ¿Y qué tarea va a desarrollar? ¿Tarea humana? ¿Va a fundar su organización? ¿Va a fundar su cuevita? ¿Va a poner su tiendita? Y le va a llegar gente, porque para todo hay voluntarios. Se va a llenar de cizaña, que es abunda, no hay que sembrarla. Pero el Señor nos ha mandado a acumular trigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle gloria a Dios, hermano. Bueno, ¿qué vamos a esperar de la investidura de poder? Quizá alguien diría un aplauso general. ¡Qué poder! ¡Qué maravilla! No, hermano, pare ahí. Si usted encuentra solo homenajes del mundo, seguramente no se parece al trabajo de Cristo. Fíjese que aquí dice que lo que va a encontrar, y lo voy a señalar en orden, no me va a tener usted que acusar de especular. Mire cómo dice acá, capítulo 2 de Hechos. Dice, después de que todos fueron llenos en el 4, dice en el verso 7, unos estaban atónitos, no entendían nada de eso, nunca lo habían visto. Otros estaban maravillados. Nota usted, ya hay dos grupos. Los atónitos,
le van a decir a usted: yo no entiendo qué está pasando aquí, es un desorden, uno grita, otro habla en no sé qué que no entiendo, ninguno habla claro, atónitos. Otros van a estar maravillados: qué precioso, qué maravilloso, yo quiero eso. A ver, otro grupo, no creo que sea el mayoritario, pero si sigue leyendo más abajo, dice en el 12: pero todos atónitos y perplejos decían: ¿qué será esto? Pero oiga el 13: pero muchos, y creo que eran los más, se burlaban. Bueno, entonces saquemos conclusiones. ¿Qué le va a pasar a usted si se llena del Espíritu? Que va a encontrar quienes lo van a felicitar, muy pocos, pero la mayoría se va a burlar de usted. Cuando se está recibiendo esa efusión y esas maravillas que no puede entender la mente natural, probablemente le van a decir: a ver, hable en lenguas. A ver, hacete un milagro. A ver, muéstranos. Eso no es así. Eso no lo puede explicar usted ni lo puede entender la gente con su mente natural. Esto va a pegar en las mentes renovadas, en los Apolos, en los discípulos de Éfeso. Gloria a Dios. Los de Éfeso empezaron sin saber que había Espíritu Santo y terminaron con cantidad de efusiones del Espíritu. Muy bien, vamos a ver qué más. Sin embargo, va a haber necesidad de que el conglomerado que ha sido lleno dé una explicación a los que no entienden. ¿Cómo lo va a hacer? Solo bajo unción. Ahora ya es bajo unción. Ahora ya no es lo que usted desee, lo que usted piense, lo que usted razone, porque no es con razonamiento que va a convencer a la gente. Entonces ahora viene Pedro y se para en medio de los 120 y empieza a hablar por primera vez bajo la unción. El primer mensaje bajo unción. Y fíjese que el pescador sin escuela teológica. Bueno, aparte de que oyó de Cristo mismo 3 años y medio, qué buena escuela, pero ninguna escuela humana. Se para y empieza a explicar a los teólogos de afuera qué era eso, que ellos no entendían, pero lo estaba haciendo bajo unción. Esto es lo que dijo Joel, esta es la profecía tal y cual que habían leído a los que estaban afuera. Y aplicó que todo esto era el derramamiento de ese que se había quedado en la tierra para usar a todo el material del cual se había ya apropiado, porque Cristo se lo dio. El Padre le dio los salvos al Hijo, ¿cierto? Los que tú me diste, dice. Pero el Hijo le dio es decir, el Padre le dio al Hijo los que iban a ser salvos. Y el Hijo le dio los salvos al Espíritu Santo para que los llenara. Levante su mano, dele gloria a Dios. Voy a repetir este pedacito que es muy importante. Muy importante. El Padre le dio al Hijo desde antes los que iban a ser salvos. Padre, le dijo Cristo orando, ¿verdad? Los que me diste, que eran tuyos, miren, se los dio. Ahora el Hijo le dice al Espíritu Santo: ahora yo me voy a interceder y te dejo a los que el Padre salvó por mi sangre, te los dejo para que los uses. Y viene el Espíritu Santo y se derrama y se mete o está sobre la persona para que la unción lo maneje, pero está en posesión de ellos, morando. Porque el Señor Jesucristo lo dijo antes de ascender: vendrá el Espíritu Santo oiga eso, en Pentecostés, pero estará en vosotros. Entonces lo necesario para poder funcionar con el es que esté en. Por eso el Señor sopló antes de Pentecostés. Sopló y dijo: recibid Espíritu Santo.
propiedad, regeneración, nueva vida. Pero vendrá sobre ustedes allá en Pentecostés el Espíritu en bautismo. Y entonces quedaréis llenos y estaréis recibiendo unciones según la entrega, hasta que yo regrese, para que trabajen bajo el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, es muy fácil sacar conclusiones de que entonces la iglesia debe trabajar bajo el poder del Espíritu Santo. Y es muy fácil sacar conclusiones que la iglesia, si va a trabajar aceptablemente, va a trabajar en el Espíritu y bajo el Espíritu, guiado por el Espíritu, ese cuerpo, caminando a donde el Señor lo envíe. Es cierto, hay que ir a todas partes, pero hay misiones específicas en donde va a decir: ve al sur, ve al norte, ve aquí, ve allá, más allá. El Espíritu Santo dirigiendo, porque ahora es el que se hizo cargo de esa tarea hasta que venga el día terrible. En el día terrible no va a poder invocar de veras nadie para salvación, sino los salvos rezagados van a poder invocar al que conocieron antes y no se le entregaron. Pero los perdidos ahí se van a perder más. Por eso el Señor dijo: el que esté sucio, ensúciese de una vez allá. Pero el que está limpio ahora, límpiese aún aquí antes de que venga ese día. Un aplauso general. Aplauso general al Señor. Gloria sea su nombre. Verso 33, 2:33. Así que, exaltado Cristo, dijo Pedro, a la diestra del Padre, allá está. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, estamos oyendo un trocito del mensaje, el primer mensaje ungido en la iglesia. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué dijo así? ¿Usted cree que si hubieran estado silenciosos, solemnes, medios dormidos ahí en el aposento alto, hubiera dicho Pedro predicando: esto es lo que dijo Dios por medio de Joel, que se derramaría el Espíritu Santo sobre todos estos mudos y silenciosos? No. Sobre todos estos que los oís y veis. Aleluya. Ahora, los que juzgan a la iglesia en restauración, bueno, ¿cómo los veían? Borrachos, o más bien, ¿cómo borrachos? ¿Cómo los oían que hablaban idiomas desconocidos? Eso era inusitado. Por eso, si se entra hoy a congregaciones donde esto vuelve a suceder, se parece más al evangelio que donde no sucede. Más bien la admiración debiera de ser: ¿y por qué no sucede en todas las que se llaman iglesias cristianas? ¿Verdad? Pero dichosos aquellos que están aceptando la restauración de todas estas cosas. Entonces ahora el evangelio se debe ver y oír, porque el Espíritu Santo no se ve, se ven sus efectos, pero no se le ve a Él. Entonces se hace presente mediante repartimiento de Espíritu Santo. Se hace presente mediante operaciones de poder. Se hace presente mediante el mensaje de salvación y la gente viene y clama. Eso es todo. Las señales van a seguir añadidas. Ahí se descartan los solo buscadores de perlas, le llaman los señales. Se van a quedar con las perlas y sin el reino. Usted sabe que muchos le van a decir al Señor en aquel día: pero si en tu nombre profetizamos, había manifestaciones. Sí, Señor, pero no te ajustaron al plan. Así que aparte. Bueno, llego a este punto del verso 38 del capítulo 2 de Hechos. Dicen las multitudes oyendo el mensaje ungido de Pedro. No un mensaje intelectual,
No un mensaje elocuente nada más que llegaba al alma, sino un mensaje en el Espíritu por primera vez. Y entonces, ¿qué haremos? Gritaron todos. Mire qué interesante, hermano. Usted ve que ahora se está obligando a la gente: pase adelante, levante la mano, diáconos, tráiganselo en peso. No, aquí no. Ningún diácono lo va a traer en peso. Y si no me avisa, yo creo que no, ellos lo están haciendo bien. Están invitándole tal vez, pero no lo van a traer. Pero oiga, en aquellos días, con el mensaje ungido de Pedro, gritaron todos los que no habían recibido. ¿Y qué haremos? Imagínense que todos los que no conocen a Cristo, que han venido en esta mañana, ahora que después de estas palabras dijeran: ¿y qué haremos? Les diría yo: reciban a Cristo. Recíbanlo ahí donde están. Ya pasar adelante y que le apunten su nombre, esas son trámites para congregarse. Pero es ahí donde tiene usted que recibirlo. Mire qué le contestaron, qué les contestó Pedro bajo la unción. Bueno, pues arrepiéntanse, es lo primero que tiene que llegar, y bautícense cada uno. ¿Oyó eso? O sea que si usted se arrepiente y se convierte ahora a Cristo, se identifica bautizándose en agua, no levantando la mano. Porque levantar la mano lo puede hacer todo aquel que la tiene. Pero convertirse es trabajo del Espíritu. Y aunque no levante la mano ni pase adelante, se va a bautizar. Aquí tenemos que cada semana ahí viene toda la gente a bautizarse. Inmediatamente. Después se le enseña hasta que Cristo regrese toda la doctrina. Porque no es que enseñar primero toda la doctrina, sino quién se bautiza, hermano. Pero sigue diciendo: y entonces tendréis perdón de los pecados, que es lo principal, y recibiréis el don del Espíritu. El otro regalo, el regalo principal para que tú fueras del Hijo de Dios, pues, es el don que se llama Cristo. Pero el otro don es el Espíritu Santo. Entonces recibiréis primero el que perdona. Verso que estoy leyendo, no estoy saliéndome de ahí, 38. Arrepiéntete, bautízate, eso es conversión. Ya convertido te bautizas, y entonces recibiréis ya el perdón de los pecados. Y te dan el otro regalo, el don del Espíritu. Ya lo leyó. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es para vosotros. Es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos. Oiga esto: y para todos los que el Señor nuestro Dios llame ahora. Así que tú puedes pedirlo. Tú puedes decir: ahora, Señor, yo quiero los dos regalos, el paquete completo, a un paquete mojado bajo de agua. Y para adelante ya es cuestión de seguir creciendo y desarrollándote y buscar todo lo que el Señor te va a dar, porque vas a ser de los que hoy invocan el nombre del Señor para escapar de lo que viene o en lo que viene. De todas maneras, hay una discusión por ahí teológica de siglos de que si se escapará de o en. Unos dicen: todos escaparemos de lo que viene. Otros dicen: solo un grupo de santificados escapará de lo que viene. Pero todos estamos de acuerdo en que todos los que hayan sido salvos con la conversión del verso 38, 2:38, escaparemos, salvados de o en, pero escaparemos. Pero usted quiere estar seguro de mejor escapar de, ¿verdad? De lo que viene. Se tiene que consagrar ahora por la llenura del Espíritu. Déjeme que termine esta exposición diciéndole la única manera
de escapar de lo que viene. Es consagración hoy, entrega. De otro modo, si usted ya es salvo, va a escapar en. Ahora, ¿cómo va a escapar ahí? En apuros. Pero va a escapar, se lo aseguro, porque la sangre de Cristo es suficiente. Y la sangre de Cristo, es decir, el Señor prometió que el que se aplique por la fe la sangre de Cristo será salvo. ¿Sí o no? El que cree en Jesucristo será salvo. Él se compromete a salvarlo de o en. Pero podemos optar ahora que nos salve de todo, dándonos. Y entonces la plenitud del Espíritu en cada uno va a ser el gran escape en los santificados. Yo le voy a pedir que con toda la quietud que usted pueda tener, aparte de los que se tienen que mover obligadamente, medite en estas últimas palabras. La llenura constante del Espíritu Santo le va a ser dignificado, le va a dignificar en la sangre de Cristo para subir con Él en su aparición. De otra manera, lo van a trabajar porque se comprometió el Señor, pero lo van a trabajar